Bienvenidos a una nueva entrevista aquí en DFTV. Nuevamente el Banco Central mantuvo la tasa de política monetaria en un 5%. Para comentar esto estamos junto a Rodrigo Aravena, economista jefe de Itaú para Chile. Bienvenido, muchas gracias por estar aquí con nosotros. A ustedes, muchas gracias. Bueno, ya lo dijimos, el Banco Central mantuvo la tasa. ¿Qué señales está entregando? ¿Qué es lo que está pasando? Mira, yo creo que hay un gran elemento a destacar, básicamente porque primero la decisión era esperada, la verdad que no fue sorpresivo el hecho que el Banco Central haya mantenido la tasa de interés en 5, pero sí hubo varios cambios en términos de comunicación, en términos de lo que dijo propiamente tal comunicado, considerando básicamente que el Central mencionó explícitamente la posibilidad de alterar la tasa de interés el día de mañana, y eso ya está internalizado por el mercado, pero el Banco Central, a diferencia de ocasiones anteriores, hoy está abriendo la puerta explícitamente a bajar la tasa de interés en los próximos meses. ¿Y a qué se debe esto que está abriendo la puerta a bajar? Claro, mira, la pregunta es, bueno, si el Banco Central mantuvo la tasa de interés un año y medio prácticamente, ¿cierto?, ¿por qué hoy día realizó un cambio en el tono del comunicado y no lo hizo antes, ¿cierto? Sí. Y en gran medida yo te diría que eso obedece a dos grandes cosas. Primero, el escenario externo está cambiando y el escenario externo es cierto que ha venido deteriorado durante mucho tiempo, pero hoy el escenario externo relevante para la economía chilena está sufriendo algunos ajustes que son relevantes y tienen un impacto de primer orden sobre la economía chilena. ¿De qué estoy hablando? En primer lugar, China se está desacelerando de manera bastante significativa. Hoy las expectativas de crecimiento económico para este año ya se han ubicado de manera persistente por debajo del 8%, se han estado acercando del 7,5%. Incluso hoy día el ministro de Finanzas dijo que podría ser de un 7% por debajo de la meta, ¿cierto? Es correcto. No podemos descartar que China crezca incluso menos un 7,5%. Eso ya tiene un impacto directo sobre Chile. De hecho, hay bastantes estimaciones, incluso algunas de ellas provenientes del Fondo Monetario, que nos dicen que por cada punto menos que crezca China, eso es algo parecido a medio punto menos en Chile, un poco menos en verdad, pero tiene un impacto directo. Segundo lugar, ha aumentado la volatilidad de los mercados financieros internacionales en gran medida por las señales de la Fed de que podría eventualmente estar retirando antes el estímulo monetario. Eso significa que vamos a ver un debilitamiento de las monedas de los países emergentes y, más importante todavía, la menor liquidez global podría presionar a un retroceso en el precio de los commodities, entre ellos el cobre. Ahí tenemos una segunda razón. Y hay una tercera razón también, que es sumamente relevante. El tema regional. El tema regional, nosotros hemos visto una desaceleración bastante transversal en países como Brasil, Perú, incluso Colombia también, que están con una tasa de crecimiento más baja de lo que habíamos pensado a comienzos de este año. Claro. Por lo tanto, el escenario externo para Chile, el escenario externo relevante, vale decir Latinoamérica, China, el mundo emergente, está con un dinamismo más bajo de lo que habíamos pensado. Y en segundo lugar, que es la segunda gran razón de por qué el Banco Central está hoy día con un tono algo más expansivo, se refiere básicamente a elementos locales. Independiente de cómo se mida, Chile hoy está experimentando una desaceleración bastante fuerte, bastante pronunciada. En términos anuales, el crecimiento pasó de un 6% el año pasado a un 4% hoy día. Claro. En términos de velocidad, si lo hacemos anualizado respecto a los meses anteriores, en los últimos 3 meses el producto en Chile cayó en términos de nivel. Entonces, cuando abrimos la economía, por ejemplo, en términos más desagregados, nos damos cuenta que la inversión está también con un retroceso bastante fuerte, y lo más importante es que el Banco Central nos dijo, pese a que el consumo todavía está fuerte, hay algunos indicadores líderes que sugieren que el consumo mañana se va a desacelerar, como las condiciones crediticias, etcétera. Por lo tanto, también tenemos elementos locales que están presionando hacia una menor tasa de interés. ¿Cuándo creen ustedes entonces que el Banco Central podría bajar la tasa de interés? Mira, ese es un tema muy relevante. Si bien es cierto que el Banco Central podría haber comenzado incluso en meses anteriores, ellos están tratando de elegir el mejor momento en términos tácticos para no generar señales equívocas en el mercado, para no generar confusión en el mercado, etcétera. Lo que está haciendo el Banco Central es preparar el camino. Nosotros creemos que en agosto va a bajar la tasa de interés. ¿Ya? De no mediar algún cambio relevante en que haya algún cambio de expectativa inflacionaria o algo que sugiera esperar más tiempo del que hoy día estamos pensando. ¿Aunque se mantenga el dinamismo del consumo? Lo que pasa es que el consumo hay que entenderlo bien. El consumo está muy ligado al mercado laboral. El mercado laboral tiende a tener algún grado de rezago en el ciclo económico, distinto a la inversión que tiende a adelantar al ciclo económico. Entonces el consumo es esperable y se desacelere más adelante. Pero al otro lado, también debemos considerar que la tasa de interés tiene un rezago bastante fuerte desde que se baja hasta que genera un impacto en la economía. Son aproximadamente 2 años en que
genera todo el efecto deseado en términos de crecimiento y después en inversión. Entonces, el Banco Central tiene que actuar antes. Hoy hay elementos suficientes para pensar que el consumo se va a moderar hacia adelante y por ende el Banco Central tiene que considerar todo ese tiempo hacia adelante. Creemos que la tasa va a comenzar a bajar en el mes de agosto, que va a ser un recorte de 25 puntos base, pero vienen más recortes también hacia adelante. ¿Cuándo podría ser el siguiente recorte si la baja ahora en agosto? Mira, eso va a depender un poco de cuál es la señal que quiera dar el Banco Central. Nosotros creemos que van a haber 2 recortes el segundo semestre del año. Podría ser perfectamente en agosto, septiembre, o quizás va a ser en agosto, octubre. Va a depender un poco de los próximos datos que vamos a tener y de la expectativa de mercado. No me extrañaría que sean 2 recortes seguidos o que sea un recorte en agosto, en octubre. Insisto, falta información para definirlo, pero creemos que la tasa de interés va a terminar en 4,5 este año y que la tasa se va a ir a 4,25 el próximo año. Es más, no descartamos, como ocurrió en periodos anteriores, que el Banco Central termine bajando la tasa de interés más de lo que hoy día está pensando el mercado. Hoy el mercado tiene implícito en las tasas... Piensa que son 50 puntos base más o menos en 2 correcto. recortes. Mira, si tú miras, por ejemplo, la encuesta de expectativa económica, hoy tiene internalizado que que el central, va a bajar la tasa 2 veces, en 25 puntos, que la va a llevar a 4,5 y de ahí en adelante se va a quedar la tasa durante mucho tiempo. Nosotros creemos que el recorte va a ser un poco más agresivo que eso. Nosotros creemos que el recorte va a llegar a 4,25 y es más, no descartamos que dado el escenario externo, dada la desaceleración local, dada la inflación subyacente tan baja que tenemos. En el mes de junio la inflación total subió prácticamente a 2%, pero las medidas más subyacentes, aquellas que excluyen todos los regulados, que excluyen los alimentos, que excluyen los distintos tipos de energía, están cerca del 1%. Entonces, dada esa persistencia, nosotros no descartamos que el Banco Central incluso lleve la tasa a algo por debajo del 4,25%. ¿Y ustedes creen que se va a cumplir la expectativa inflacionaria del Banco Central de un 2,6% para este año? Mira, nosotros pensamos que va a ser un poco más baja. Nuestra estimación oficial es de un 2,2%, pero sí hay que considerar que en gran medida la inflación que vamos a tener de aquí a fin de año va a estar en función del tipo de cambio. No nos olvidemos que el tipo de cambio es sumamente relevante, sobre todo en precio de combustible, y que el CIPCO ajusta por precio de combustible, no por tipo de cambio, entonces una inflación directa que llegue en el muy corto plazo. Para decirlo en términos más simples, si nosotros tuviéramos, por ejemplo, que la Fed anuncia un retiro de liquidez en el corto plazo y el tipo de cambio sube, por ejemplo, a 550 pesos, perfectamente podríamos llegar al 2,6% teniendo el Banco Central. Entonces va a estar un poco en función de lo que ocurra con el tipo de cambio y eso a su vez va a estar en función del precio del cobre, las noticias de China y sobre todo de lo que haga la Fed el día de mañana con la liquidez. Claro, y además que como hemos visto, hoy salió el índice de precio de producción en Estados Unidos que fue mejor a lo esperado y de nuevo se reaviva el temor de que la Fed podría adelantar el retiro gradual. Claro, ahora hay que considerar, eso sí, que el mercado quizás ha sobre reaccionado a algo también, considerando que la Fed no va a retirar liquidez. En vez de realizar compra de 85 billones, va a ser de 65 probablemente va a ser 60, no lo sé. Pero no es que la Fed vaya a retirar liquidez, va a estar inyectando menos, pero va a seguir creciendo la liquidez. No, claro. Pero el mercado entiende la señal. La señal es que la Fed va a reducir la cantidad de compra, después probablemente no va a comprar, después quizás va a empezar a subir la tasa de interés, pero el mercado se anticipa, empiezan a subir las tasas largas y empiezan a salir los capitales de los países emergentes, empiezan a caer precios de los commodities y ahí es donde empezamos a discutir todo este escenario que tenemos hoy día. Además que Bernanke dijo que las tasas de interés la van a mantener baja, incluso si la tasa de desempleo llega al 6,5%. Es correcto, pero esa es la tasa de interés de política monetaria. No me cabe ninguna duda que antes de eso nosotros vamos a ver aumentos relevantes en las tasas de distintos plazos, que la curva de rendimiento se va a empinar y que eso va a presionar al alza todas las tasas de interés globales. Y por último, en la última encuesta de expectativa económica, ¿cierto? Vimos que rebajaron nuevamente la proyección de crecimiento para este 2013 a un 4,4%. ¿Qué expectativas tienen ustedes? Bien, nosotros tenemos publicado en nuestros informes un 4,5 y un 4,7% para este año y el próximo respectivamente, pero hemos dicho explícitamente que hay un sesgo a la baja en esa estimación. Dicho de alguna manera, nosotros queremos evaluar qué tan fuerte es la desaceleración, cómo está cambiando el escenario externo, pero la verdad es que no nos sorprendería que terminemos con un crecimiento económico inferior a nuestras proyecciones e incluso un crecimiento económico por debajo de lo que hoy día el mercado está pensando. Hay varios elementos para esperar un crecimiento que incluso se pueda acercar al 4% el próximo año y que pueda caer del 4,5% este año. ¿Qué significa eso? Que este año y el próximo Chile va a estar creciendo debajo del potencial, que es una cifra en torno al 5%, quizá un poco más bajo, pero vamos a estar abriendo brechas. El crecimiento local no va a impulsar a más inflación y eso deja una posición sumamente cómoda para que el Banco Central pueda iniciar en el muy corto plazo, quizás agosto, un proceso de recorte de tasas de al menos 75 puntos base. O sea, no hay que asustarse, no es un escenario fatalista. No, a ver, y hay que entender también
Chile está creciendo bajo el potencial, pero miremos un poco el resto del mundo. Chile es el país más abierto de la región, es el país más abierto de Latinoamérica, independiente de cómo se mida. El mundo está creciendo en un número en torno a 2,5, 2,7%, depende de cómo se mida. La región está creciendo cerca de un 3%, nuestros socios comerciales en la región están creciendo una cifra más baja, o sea, en términos comparativos, el desempeño de Chile sigue siendo un desempeño bastante favorable todavía. Estamos corrigiendo un efecto cíclico, se está acelerando la inversión, está ocurriendo lo mismo en el sector inmobiliario, está pasando lo mismo con la inversión en maquinaria, va a pasar lo mismo en el consumo de bienes durables, eran cosas esperables. Es la tendencia natural, digamos. Absolutamente. Y para eso se requieren respuestas de política y para eso el Banco Central va a empezar a bajar la tasa de interés pronto. Rodrigo, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros comentando la decisión del Banco Central y las proyecciones económicas. Muchas gracias por la invitación. Y a ustedes los esperamos en una siguiente entrevista aquí en DFTV.